Esta semana me invitaron a un colegio y estuve con niños de 10 años mostrándoles mi trabajo y bueno, enseñándoles cosas. Y los chicos tenían un montón de preguntas, preguntaban de todo. Eran un poco así alucinantes sus preguntas. Y un montón me preguntaron, ¿cuál es tu cuadro favorito? Yo pensaba que era mi cuadro favorito, no sé, del mundo, ¿no? Pero no. La pregunta era, ¿cuál es tu cuadro tuyo favorito? Y bueno, me di cuenta que en realidad no tengo mucho cuadro favorito mío. Les voy a hablar ahora, más que de un cuadro, de mi exposición favorita. Lejos del fuego y el calor, atravesando la oscuridad como un pequeño cometa que regresa de viajar. Hoy día les voy a comentar acerca de una exposición que hice en el año 2004. Y bueno, creo que es porque la recuerdo con mucho cariño y tal vez sea una de mis exposiciones favoritas, en el sentido de que se generaron muchas cosas a partir de esa exposición. En el año 2004, yo, bueno, no sé, por alguna extraña razón, comencé a pensar mucho sobre los artefactos y sobre las máquinas. Lo que sucede es que comencé a ver una serie de grabados y una serie de imágenes que tenían que ver con la alquimia, que me evocaron la idea de mi relación con las máquinas y con los artefactos en realidad. Y entonces a partir de ahí surgió y me acordé del nombre de un grupo de música que a mí me gustaba mucho y que me gustaba muchísimo más el nombre, que es La Máquina de Hacer Pájaros, que es un grupo de Charly García. Siempre tenía esa frase ahí como esperando hacer algo algún día, ¿no? Y bueno, voy a... Y siempre me había quedado la idea de hacer algo con esta frase, ¿no? Así que ese fue el momento en el que comencé a indagar sobre cómo yo me relacionaba con las máquinas y con los artefactos. He contado en otro video que cuando era chico me encantaba desarmar y armar cosas y muchas veces desarmaba artefactos o electrodomésticos y luego, bueno, no podía armarlos, ¿no? Entonces era un poco el terror a veces de los aparatos. Y me di cuenta que yo tenía toda una relación con los artefactos, con los electrodomésticos, qué sé yo, cómo llamarlos. Por ejemplo, yo tenía una radiola en mi casa, ¿no? Que era enorme, que tenía radio a un costado y tenía para poner discos, ¿no? Los discos de vinil. Y recuerdo que siempre metía, por ejemplo, la cabeza dentro del espacio donde estaba el disco, ¿no? Con los años me di cuenta que hacía eso para escucharme, ¿no? Porque era literalmente una caja de resonancia, ¿no? Porque literalmente yo metía la cabeza y cantaba dentro de la caja. Yo creo que los aparatos y los artefactos de antes tenían un espíritu muy, muy especial, ¿no? A diferencia de los aparatos de ahora, ¿no? Si se ponen a pensar, los aparatos de antes tenían no solamente una forma especial, porque eran totalmente analógicos o mecánicos, ¿no? En cambio ahora todos los artefactos son como se parecen, ¿no? Todos se parecen a celulares, ¿no? Y en cambio, piensen cómo era antes, ¿no? O sea, el teléfono era un artefacto que había que hacer así, ¿no? Había que pasar número por número. La máquina de coser, por ejemplo, ¿no? Mi mamá tiene una coser hermosa, esta Singer, ¿no? Que era como una escultura, ¿no? Era una obra de arte. Bueno, es así que esta relación que tenía con los artefactos me hizo pensar en tal vez recrear la idea de que las máquinas podían ser buenas, ¿no? Que nos podían traer algo bueno, que nos podían mejorar la vida. Y esta era la idea un poco que surgió a partir de la revolución industrial, ¿no? En la que comenzaron a crearse realmente máquinas que nos hacían mm, tener una mejor vida, ¿no? Es gracioso porque si pensamos en las películas de ciencia ficción más modernas, digamos, las máquinas son malas, ¿no? Las máquinas terminan destruyendo el planeta, ocasionando destrozos, y en cambio creo que esta idea como romántica, vintage, ¿no? De los primeros artefactos que además tenían estos carteles donde salían mujeres que los presentaban así, ¿no? Era una idea que me fascinaba, ¿no? Y entonces decidí crear una especie de marca que la llamé Mechanics y que era una marca que fabricaba electrodomésticos. Y era como una especie de... ¿cómo se dice? Me olvido las palabras.
Bueno, esta exposición la llamé Mechanics, inspirada en un juego que se llama Mecano, que era de piezas para armar de cuando yo era chico, ¿no? Y resulta que en realidad yo no quería crear estas máquinas por crear las máquinas, ¿no? Simplemente quería hacer una especie de parodia o de ironía, ¿no? Porque estas máquinas iban a servir para solucionar cosas no físicas, ¿no? O sea, eran unas máquinas mecánicas, aparatosas, y lo que iban a hacer es solucionar problemas más psicológicos, problemas de ánimo, problemas mentales, qué sé yo. La idea era justamente hacer una parodia, como un artefacto pesado, ¿no? Que tiene engranajes, podía solucionarnos esas cosas que justamente los humanos no podemos solucionar. Bueno, tal vez con algunas pastillas. No sé. Obviamente empecé por el nombre que me inspiró, que era la máquina de hacer pájaros, ¿no? Y bueno, esta no tenía gran historia, era solamente una máquina aparatosa que hacía pájaros. Y creo que este nombre me gustó mucho porque era la idea de mezclar ambas cosas, ¿no? O sea, mezclar la palabra máquina con pájaros que nos remiten en general a algo más subjetivo, algo que tiene que ver con las ideas o que tiene que ver con, no sé, con la libertad o una serie de sentimientos distintos a lo que te genera una máquina, ¿no? Pero bueno, también generé toda una serie de máquinas para solucionar cosas como por ejemplo la máquina de coser el aura, que es un poco más pastrula, ¿no? Digamos que la idea es que tienes que creer que tienes un aura, ¿no? O que tienes algo que hay que arreglar. También hice una hélice para limpiar los pensamientos y esa sí me parece como bien útil, ¿no? Especialmente para los que no pueden dormir. Bueno, serviría, ¿no? Para la gente que, digamos, tiene que dejar de pensar porque piensa mucho. También hice un artefacto para estar alerta, en esta época también nos serviría bastante, y un amplificador visual. También hice una máquina tragapesadillas, que la hice pensando un poco en los niños, y un afinador de ideas. Como verán, la idea de esto es que todos tenemos cosas que solucionar y que todos podríamos pensar en una máquina que nos ayude. Hice un artefacto elevador del ánimo y una nave para escapar de la realidad. Un cono receptor de energía estelar y un estabilizador emocional. Esas son algunas de las imágenes que hice para esa exposición. Y lo más interesante es que a partir de esta muestra, creo que a todos se les ocurría una máquina que necesitaban. Y me di cuenta que la idea de una máquina que te puede salvar o solucionar los problemas es como casi universal. O sea, parece que es como un lugar a los que mucha gente ha llegado y mucha gente busca esa idea como romántica, ¿no? De tener algo que te ayude y que te solucione un poco las cosas. Lo gracioso es que justo en el año 2004 yo ya había tenido mi primera hija, ya tenía un hogar y probablemente necesitaba pues artefactos, ¿no? Necesitaba artefactos que me ayuden, no solamente a solucionar lo práctico, sino también a las cosas de fondo, ¿no? Una de las cosas que también sucedió con esta muestra es que en un inicio no vendí mucho, ¿no? Yo pensaba que era una idea muy buena y que iba a ser pues un éxito, ¿no? Y que me iba a ir bien y qué sé yo. Pero no fue así. Y me quedé un poco decepcionado. Fue un poco difícil para mí porque, digamos, creo que cuando uno hace un proyecto así le mete, ¿no? Todo el punche. Bueno, sí me ha ocurrido varias veces, ¿no? Eso ocurre mucho en los artistas. Sin embargo, y paradójicamente, en el año 2010, más o menos, o sea, muchos años después, retomé, digamos, el tema de la ilustración, de los dibujos, comencé a hacer unos grabados y los primeros grabados que hice fueron con el tema de las máquinas. Y lo interesante es que esta vez el tema de las máquinas realmente fue muy exitoso, ¿no? La manera en cómo lo presenté y cómo se mostraron al público de pronto tuvo que ver con eso, pero tuvo mucha acogida y hasta ahorita las personas recuerdan, creo que digamos, esta idea de las máquinas con mucho cariño. Y les voy a mostrar, tengo algunas de las imágenes que tienen que ver con los grabados que hice después. Bueno, acá también tienen que aparecer, obviamente. Por ejemplo, las primeras imágenes que hice cuando comencé a hacer grabados fueron la máquina para bajar estrellas, el sube y baja para tocar el cielo, un misil antitristeza,
Hice una máquina de hacer arcoíris y una grúa para levantar el ánimo. Bueno, también un ahuyentador de penas. Y entonces, lo que de alguna forma, digamos, tal vez no funcionó tanto en términos prácticos, en términos económicos en su momento, terminó funcionando muy bien porque después, ¿no? Terminó funcionando muy bien después porque incluso eh, hice muchos talleres a partir de las máquinas. Porque me di cuenta, ¿no? Que todos los niños, por ejemplo, podían desarrollar e imaginarse máquinas para hacer muchas cosas, ¿no? Los niños son muy imaginativos, ¿no? Basta que les diera la idea de máquinas y los niños comenzaban a tirar ideas y todos querían hacer su máquina. Y bueno, era genial. Así que esta ha sido un poco la idea de ahora, ¿no? No todo a veces funciona en el momento. A veces las cosas toman su tiempo, a veces se hacen esperar, pero hay que hacerlas, ¿no? Porque si no las haces, pues no llega a nada. Bueno, muchas gracias por estar acá, por ver este video. Espero que les haya gustado. Y bueno, si les gustó, síganme en las redes que están escritas acá abajo. Y bueno, nos vemos en el próximo.